Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este programa que ya iniciamos el año pasado, entrevistas con la doctora Julia. Hoy es jueves 29 de abril y vamos a tratar aquí un tema muy interesante, importante, por lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial, que es la política criminal. Es por ello que decidimos invitar como nuestro entrevistado estrella al profesor Hipólito Gil Suazo. El profesor Hipólito Gil Suazo es un académico de una alta trayectoria en el Foro Nacional e Internacional, experiencia en la judicatura como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, como investigador. Ha impartido una gran variedad de seminarios y conversatorios académicos a nivel nacional y a nivel internacional. Es un abogado litigante de gran prestigio en Panamá, autor de más de 20 libros, artículos, y tiene uno en especial que se titula casualmente Política Criminal, uno de los más recientes del profesor. Profesor, muy buenas noches. Reciba una cordial bienvenida a esta su casa. Gracias, doctora Julia Elena Sáenz. Invitados, estudiantes, amigos todos. En primer lugar, debo reiterarle el agradecimiento por la gentil invitación que me ha hecho la profesora Julia Elena Sáenz para que pueda participar junto con ustedes e intercambiar algunas ideas sobre este tema de la política criminal. En primer término, tengo que señalar que la iniciativa de pergeñar de algunas notas introductorias a la política criminal nace de un seminario que está previsto en la carrera de investigación criminal, investigación criminal y seguridad, que tiene en su propuesta académica la Universidad Especializada de las Américas, donde tuve pues la posibilidad de dar uno o dos seminarios en esta carrera de investigación criminal y seguridad, de la cual también acá entre nos tuve el honor por designación de la doctora Berta Torrijos de Arosemena, que era la rectora en ese momento de UDELAS, de ser el coordinador por un tiempo de esa carrera en la sede de la ciudad de Panamá. Pero el curso lo di, después que vine del extranjero, lo di en dos ocasiones en UDELAS, pero en la ciudad de Santiago, donde tiene también pues una proyección sede, la Universidad Especializada de las Américas. De ahí nace pues el interés de poder empezar a revisar qué es lo que hice durante el tiempo de la pandemia, en el que estábamos compelidos a estar en casa, a revisar algo que había iniciado hace tiempo y anotando algunas ideas y complementándolas con algunos teóricos del derecho penal y de la criminología, que es lo que se han encargado de este tema de la política criminal. En segundo lugar, hechas estas aclaraciones, debo señalar que es un referente en el tema de la política criminal, que recordemos a Frank von Liszt, entre otros autores del derecho penal. Hace tiempo también escribí un artículo en el diario La Prensa sobre las estrategias de la política criminal. ¿Por qué? También aquí nace el interés en saber un poco, en conocer si existen realmente algunas estrategias para hacerle frente a una criminalidad pues creciente o una criminalidad existente.
hay que señalarlo, aunque algunos puedan estar no muy cómodos con estas perspectivas realizadas desde la universidad, desde las universidades alemanas y las universidades españolas, e incluso las universidades francesas, que es lo que nos queda más cerca, que son los penalistas los que hacen política criminal. Incluso hay autores de derecho penal, en el derecho penal francés, que lo ven pues como una manifestación propia del derecho penal. Son los penalistas los que han trabajado de manera teórica, que han ensayado propuestas y teorías en relación con la política criminal. Ya les dije, hay que recordar en este sentido, entre otros, a Frankfurt List. Muy bien. Entonces tenemos que revisar una historia y una evolución. Creo que no lo veo en el libro, pero creo que más tarde o después puedo abordar la evolución histórica, porque es importante saber cuáles son las propuestas desde el inicio que se hacen para esta lucha contra la criminalidad. Los penalistas cuentan con el primer instrumento de política criminal, y es así, y ya está, es el Código Penal. El Código Penal es el primer instrumento de la política criminal de un Estado, que no se agota con el Código Penal, obviamente, pero que es un apartado importante. También los criminólogos han dedicado una parte del hacer criminológico, de los textos, que también hay mucha criminología, y se lo digo a los estudiantes, en los países desarrollados. Donde más criminología se hace es en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en Canadá. Lamentablemente nosotros quizás no le damos, por diversas razones, la importancia que tiene la criminología. Entonces los criminólogos también han considerado que la política criminal es un apartado de la criminología, pero han sido honestos en considerar que también puede constituir una disciplina aparte. Lo que sucede es que las investigaciones criminológicas que se realizan dan como resultado que se adopte una política criminal. Después que usted hace su investigación criminológica, pareciera que usted tiene un producto que ofrecer para la política criminal. Por otra parte, un punto que es importante es ubicar, ¿dónde ubicamos los profesores, los que estamos en la universidad, como la profesora Julia, la profesora Virginia, Carlos Enrique, Ricardo Díaz y demás? Estamos siempre interesados en la academia, en los temas, en dónde ubicar objetivamente los temas que nos conciertan, que nos interesan en la cátedra universitaria, que pareciera es un lugar objetivo donde podemos plantear nuestras inquietudes en beneficio de la comunidad. ¿Dónde ubicamos entonces la política criminal? Ese es el primer punto. Ha habido discusiones de si es una disciplina científica aparte o no. Bueno, Alberto Singer ha dicho que la política criminal en realidad es parte de la política, ¿sí? Es decir, que es una disciplina que se llama la ciencia política. O sea, es una rama de la política. Eso es lo que él dice allí. Pero que reconoce que hay mucha confusión en la delimitación del lugar donde debemos ubicar para hacer nuestro estudio, para hacer nuestras propuestas de la manera más objetiva posible. Los que estamos en la universidad, siempre profesora, estudiante, invitado, estamos interesados en la sistematización, en ordenar las ideas y los planteamientos, porque eso es importante, lo que hacemos acá, para no contaminarnos con los intereses políticos o económicos que tiene la coexistencia. Entonces, la universidad y la cátedra es un punto pues equidistante, alejado hasta donde se pueda de esos intereses. De manera tal que podemos ubicarla allí provisionalmente
quizás eso no sea lo más importante, pero ayuda a despejar la confusión que se puede producir y el desprecio o la poca importancia, para decirlo con palabras más leves, más suaves, que se le ha dado a la política criminal. Porque todo lo que se refiere a estrategia para luchar contra la criminalidad tiene un contenido ideológico y es incómodo. Es incómodo porque usted va a tocar intereses. La sociedad quiere vivir con un mínimo de criminalidad. Eliminarla totalmente no se puede. Es obvio eso. Pero sí tenemos el derecho de los ciudadanos de vivir, pues, con un ambiente reglado, regulado, donde la criminalidad también ocupa su lugar. ¿Sí? Pero tiene que ocupar el lugar que le corresponde y no desbordar, que no se produzca lo que decía Ferri, creo que era Ferri, que hablaba de la saturación o sobre la saturación criminal, porque eso sí ya es insoportable para la coexistencia. Entonces aquí el tema de la política criminal, por lo menos en nuestro medio, ha sido muy, muy incómodo porque no hay mucha seriedad en asumir el rol de lucha frontal contra la criminalidad. Eso amerita que discutamos, que hagamos un debate sistemático, organizado, sin pasiones del momento, sino con proyectos más a mediano o largo plazo. Y eso requiere pues una tranquilidad y una objetividad que la tenemos que desligar de los intereses económicos o políticos que pueden haber en este drama de la criminalidad. Porque la criminalidad es un hecho social que impregna a todos los sectores sociales y también es un problema, como decía Antonio García Pablo Molina, es un problema comunitario, es un problema social en el que esta carga no puede llevarla solamente el Estado, sino que hay otros agentes sociales que tienen que cargar con este problema social que está presente desde los inicios de la humanidad y que parece muy complejo que desaparezca. Porque ese tampoco es el punto de la política criminal. Yo no sé, profesora, si usted quiere que continúe en este monólogo, No, profesor, sí. Quería abrir un paréntesis para hacerle algunas preguntas y que usted nos aclarara. Usted nos ha dado ya la panorámica de lo que es política criminal, dónde está ubicada contextualmente. Pero yo quisiera preguntarle a usted algo. En Panamá, ¿usted cree que nosotros tenemos en Panamá una política criminal definida cuando estamos en desborde de límites en cuanto a la delincuencia, en cuanto a tantos problemas sociales? Usted bien dijo al principio que todo no se le puede dar al Estado. Estamos de acuerdo. Pero yo miro el país como una institución, lo veo a nivel administrativo, a nivel empresarial, que tiene que haber una cabeza. No todos podemos dirigir la empresa. Esa persona que dirige debe dar unos lineamientos a seguir. No puede ser o no sería factible que existiera un instituto de política criminal que regentara eso, o no, usted considera que no es necesario, que si existe una política criminal definida. ¿Qué nos puede usted decir al respecto sobre ese tema? Bueno, mira, vamos a hablar aquí de las ofertas que nos hacen los líderes porque se considera que en las últimas campañas de tipo electoral, los que nos liderizan o pretenden liderizarnos, una de sus banderas era precisamente el tema de la criminalidad.
para acabar o un ataque frontal. Era lo que ofrecían, no solamente en Panamá, sino en otros países de América Latina también. La verdad que esa es una forma rudimentaria, bastante primitiva, pero quizás es lo que, según sus exploraciones como políticos, como líderes, ellos han observado en la población. No olvide que hay una cuestión que se llama la sociología política también. Ellos también van viviendo lo que la gente demanda. Nosotros en la universidad, que no estamos comprometidos con esas luchas y no pretendemos liderizar y gobernar el país, ni mucho menos, lo único que podemos es contribuir con nuestras ideas a elaborar propuestas para que se dan, por ejemplo, en la reforma del Código Penal, que es un instrumento de política criminal, y nos consultan. La propia directora del departamento, la doctora Virginia Arango, ha señalado que en las últimas propuestas de reforma que están en la Asamblea Nacional, nos han consultado a nosotros cuál es nuestra opinión sobre esta o aquella reforma. Y nosotros, pues, desde la universidad hacemos nuestros planteamientos. El punto es que quizás, como nuestras ideas son teóricas, teóricas porque tienen que ser teóricas, porque lo nuestro es la teoría, y las propuestas tienen que ser doctrinales. Quizás los dirigentes no están interesados en esas propuestas, en esa organización, en ese pensamiento, porque quizás, y repito lo de quizás, no van dirigidas por el camino que ellos quieren impactar en el medio social. Porque nosotros pensamos en luces quizás más largas, no vamos a resolver el problema inmediatamente, a corto plazo. Entonces usted ha demostrado de que estas soluciones a corto plazo son represivas y son inconvenientes, producen más dificultades. Entonces, nosotros pensamos quizás en estrategias mucho más duraderas, pero que se van a prolongar más en el tiempo. Entonces, ¿usted considera que debemos ver la política criminal como un conjunto de estrategias que cada sector que conforma la sociedad desde la perspectiva de lo que realiza, así como nosotros en la universidad, desde la perspectiva de la academia, puede aportar? Sí, lo que ya usted lo dijo, profesora, el Estado es no olvide que el Estado tiene un gran poder de convocatoria. Ajá. El Estado está comprometido, ya usted lo dijo, como se ha ganado el liderazgo del gobierno, de convocarnos, de convocar a los sectores que están vinculados a este tema, que no solamente son los penalistas o los abogados, ¿sí? Hay otros sectores que también están interesados en que la criminalidad pues haya cierto control en relación con la estadística y con los problemas que conciernen al delito. Y con todo lo demás. Es el que nos puede convocar, pero el Estado tiene que definir algunas líneas de qué es lo que persigue, ¿sí? Con esa convocatoria. ¿A qué nos convoca? Es decir, si realmente hay objetividad en lograr ciertos resultados que no son cortoplacistas, sino que son más largos en el tiempo y que permiten a corto plazo. que sean más duraderas. ¿Usted cree, profesor, que así como el Estado toma en consideración esas estrategias para manejar la política criminal a nivel de comunidad internacional? Fíjese, a nivel de comunidad internacional, ¿usted cree que también debiera existir política criminal? Claro, por supuesto. El mejor sitio es el de las Naciones Unidas, que han trabajado en el pasado bastante. Quizás se ha complicado el asunto, pero ellos han trabajado bastante y es un sector, en lo particular he tenido la ocasión de viajar estar con Aura de Villalaz en programa de las Naciones Unidas, precisamente sobre temas relativos al delito.
y donde se reúnen los profesores que desde la cátedra vinculados a los programas de las Naciones Unidas para trabajar en estos temas de la lucha contra el delito. Y hay un programa enorme que siempre ha tenido las Naciones Unidas en esta materia. Yo pienso que sí. Yo creo que no hay que discriminar a la gente, hay que hacerlas partícipes de un problema. Lo mismo que, mire, la política, y lo decía un autor por allí, la política criminal es como la política de salud. Las propuestas de prevención son vistas de una manera despectiva, como menos. Sin embargo, usted está viendo ahora que estamos concitados todos a una prevención en materia de salud pública que llegó muy tarde, ¿sí? Cuando pudimos trabajar durante mucho tiempo en la prevención, en conservar la salud. Las disposiciones las tenemos. La Constitución del 72, que es la que está vigente con su reforma, tiene una norma que dice que tenemos la responsabilidad individual de conservar la salud. Lo que pasa es que todas estas normas jurídicas se ven como teóricas y no tienen nada de teóricas, ¿sí? Son normas que ahora vemos que son prácticas, ¿no? Que son que tienen que cumplirse y que no tienen absolutamente nada de teórica. El derecho al trabajo, que también consagra la Constitución, es un derecho humano a que tenemos todos, que debemos todos tener acceso. Y el Estado lo que tiene que hacer con ese poder que tiene es de crear las políticas, en este caso, de empleo, ¿sí? Para que los ciudadanos puedan tener un medio de poder de ganarse la vida. Lo mismo en la política criminal. El Estado tiene, y creo que han habido intentos en ese sentido, de crear oficinas dirigidas a coordinar un poco el tema de la política criminal, que no es solamente del Estado, porque no olvide que también, como dicen algunos, tiene que ser democrática. La política criminal en un Estado totalitario es más fácil que en un Estado democrático. Entonces, esa política criminal tendría también una estrategia sería salud pública en torno a lo que usted está señalando. Otra estrategia que formaría parte de la política criminal sería la política familiar. Claro, allí la prevención, eso sería estrategias de prevención, sobre todo de prevención secundaria. Trabajar en esos, que no es propiamente la actividad ya nuestra, es la actividad del Estado en otras, y hablamos del Estado porque le digo que el Estado es el que puede hacerlo, en otras áreas donde se puede trabajar para, de alguna manera, adelantar barreras y dar oportunidades para que la gente pueda, pues, coexistir. Lo que sucede es que hay una crítica también en eso. Algunos universitarios, sobre todo en Barcelona, son muy duros. Dice, bueno, mire, usted me va a distraer ahora con todo eso y se le olvida el verdadero objetivo. Porque usted ahora está en lo social, en la vivienda, en la educación, pero usted no está, usted me está distrayendo ahora de la criminalidad y sobre todo, profesora, quizás hay una criminalidad no convencional, la criminalidad de los poderosos, ¿sí? En el que no hay ninguna dificultad económica ni social. Y sin embargo, hay criminalidad allí y una criminalidad bastante importante y fuerte y que tiene mucho impacto en los recursos de la población. Entonces, allí dice, bueno, esta gente que ha cometido este delito no tiene allí no hay ningún problema socioeconómico, ¿sí? Y usted me está distrayendo. ¿Y cómo abordo yo este crimen que está más o menos organizado? Sin hablar del crimen organizado, porque ese sería también otro tema, y un tema mayúsculo, mayor, porque fíjese, estamos hablando de la política criminal quizás de poca monta, pero cuando hablamos de esa política criminal que tiene que ver con la criminalidad esta de los poderosos, entonces vamos a tener allí, vamos a ver los escollos
que vamos a encontrar las dificultades, porque al final lo que queremos es tener cierto nivel de convivencia, ¿sí? Y donde esa criminalidad no afecte pues el desarrollo natural y normal de los ciudadanos. Antes de abrir el foro a los estudiantes, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué nos recomendaría usted como académico, como ciudadano, como penalista, a los estudiantes, a los profesores, a los ingenieros, a los médicos, a cada una de las personas que integran la sociedad panameña, a nivel individual, qué puede hacer como política criminal, sin tener que desgarrarse las vestiduras ni azotarse por las paredes? ¿Qué yo puedo hacer con mi conducta? Yo, Julia, Antonio, Patricia, Linda, Edwin, como individuos en la política criminal, que con su labor, con su actuar, contribuyan a la política criminal, aunque nadie los contrate para eso, aunque nadie les pregunte. Fíjate, yo pienso que uno primero tiene que enterarse de los temas que nos concitan aquí, ¿verdad? Si estudiamos derecho, si estamos en esta área del derecho, tenemos que enterarnos de los problemas que se refieren a los crímenes y a las sanciones. Pero también yo creo que uno tiene que cumplir su papel, ¿sí? Su papel que se le ha asignado o que uno se lo ha buscado también. Si soy el profesor de Derecho Penal, debo cumplir con mi papel de profesor. El estudiante debe cumplir con su papel de estudiante. Es decir, cumpliendo mi rol, yo también puedo contribuir mucho a enterarme y yo creo que yo pienso que uno haciendo el trabajo para el cual se le han confiado de la mejor manera, hasta donde lleguen las posibilidades y las capacidades, ya uno empieza a contribuir con el medio social. Y yo creo también que hay que despertar, sobre todo en los estudiantes, y así es la universidad, el espíritu crítico. Es decir, darle a los estudiantes la posibilidad de que lo que nosotros damos en clases son instrumentos para el debate, que nosotros no somos oráculos ni dioses, ni mucho menos, sino que lo que hacemos es que estamos interesados en contribuir socialmente, porque somos educadores de alguna manera en el medio, y despertarle en ellos las inquietudes por indagar y por tener un sentido crítico y de responsabilidad social. Eso tenemos que trabajar en eso, y yo creo que en la medida en que cumplamos con ese papel, independientemente de que tengamos fallas y dificultades como la tiene todo ser humano, estamos tratando, sin ser dioses ni oráculos, de comprometernos por lo menos con este sector que nos interesa a nosotros, que hemos venido trabajando durante muchos años, quierase o no. Tenemos, ahí los profesores tenemos muchos años de estar revisando instrumentos, reuniéndonos para que, bueno, si somos especialistas en esta área, opinando, usted profesora que está permanentemente, observo sus artículos en los diarios, aportando siempre sus ideas para que los jóvenes puedan tener, pues, que sepan que existe un Día de la Tierra, para poner un ejemplo cualquiera, y que también hay una protección a nivel universal, y que también hay normas penales, leyes penales en el Código Penal que se refieren a la protección del ambiente. Es decir, todo esto, lo que nosotros hacemos, de alguna manera tiene que despertar en los jóvenes el interés por tener una actitud crítica, que yo creo que es lo más importante, ¿no? No asumir que todo lo que decimos nosotros es cierto. No, vamos a creer que no es cierto, que es una opinión suya, respetable o respetada, pero ya está. No es más que eso, una idea de alguien que a lo mejor ha podido revisar, ver otras realidades y que quiere, pues, compartir una idea. Es todo. Nosotros hemos visto esta primera parte donde el profesor nos expone
un desarrollo de la política criminal desde su perspectiva académica. Hemos hecho algunas preguntas para ir preparando en cada uno de ustedes, jóvenes, estudiantes e invitados, que surjan inquietudes de situaciones en materia de política criminal que usted quisiera comentar ahora con el profesor. Tenemos que aprovechar porque durante las horas de clase tenemos que cumplir con un pensum académico que nos limitan de poder hacer estos conversatorios. Entonces, aprovechemos que está el profesor Hipólito aquí, que es un académico de gran experiencia, gran experiencia. Dirigió muchísimo tiempo el Centro de Estudios y Capacitación en el órgano judicial, fue magistrado, muchísimas cosas. Tiene una experiencia rica en materia del derecho. Entonces, aprovechémoslo. Voy a abrir el aforo. Quisiera empezar con alguno de ustedes que quiera dar algún comentario, algún punto de vista, pregunta. Saludos, buenas noches, profesor. Buenas noches, Antonio. Saludos, profesora, saludos al profesor Hipólito y a los compañeros. Quien le habla, Antonio Miranda, del tercero C, diurno. Mi consulta al profesor Hipólito Gil sería la siguiente. Profesor, usted acaba de mencionar hace poco el tema del crimen de los poderosos, que es un tema muy mediático hoy en día, pero hace un tiempo, recuerdo yo, que se hablaba de la muerte civil. Si sabemos bien, no se podría dar una muerte civil como tal. ¿Cómo haríamos en esa política criminal hacia los poderosos, hacia la clase política? ¿Cómo se podría inhabilitar sus funciones o evitar que vuelvan a presentar una candidatura después del delito? Muchas gracias. Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Fíjate, yo he hablado de la criminalidad no convencional. Los criminólogos nos dicen que hay una criminalidad convencional, que es la que se refiere al hurto, al robo, violación carnal, etc. Pero frente a eso hay una criminalidad no convencional, que incluso fue denunciada, fue objeto de una investigación de una escuela en Estados Unidos. Recuerden a Edwin Sutherland, ¿no? Cuando hizo su libro, su investigación sobre los delitos de cuello blanco, que allí empieza, y también en Inglaterra, para que ustedes vean que son los países capitalistas desarrollados donde se estudia a profundidad, y ellos denuncian que hay un crimen pues de alto vuelo de los que tienen poder económico. Fíjate, allí yo pienso que el código, primero hay que revisar el código penal. Yo tuve la oportunidad de revisar todo el código penal de 2007 y el de 1982. Hice una publicación para enterarme un poco de cómo estaba el código del 82 y cómo está el código hoy. Yo encontré al final, acá entre no se lo digo, que hay cierto sesgo, que algunas conductas han sido copiadas, que no han sido, y yo no estoy hablando de que los que hicieron el código lo hicieron mal, yo no estoy hablando de eso, porque hice una comparación en otra conferencia que me invitó la profesora Virginia Arango del departamento sobre los delitos contra la libertad. ¿Qué pasa? Te pongo por ejemplo esto, el Código Penal del 82 copió de alguna manera lo que tenía el del 22. Si nos vamos al Código de Venezuela, que creo que era de 1924, es igual. Es decir, usted reformó, entre comillas, todos los delitos contra la libertad, pero resulta ser que son igualitos que los que tenía el código anterior, o que se parecen al Código Penal de Venezuela, que a su vez se parecen al Código Penal de Sanardelli de 1889. Es decir, que no hemos pensado quizás, y eso no es culpa de los codificadores, necesariamente, no hemos pensado los problemas, porque usted lo que me ha hecho es que me ha cambiado los artículos. Usted me cambió los artículos y le puso afuera que es un código nuevo,
pero en realidad el código no es nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos de la libertad, de allí, usted me ha denunciado que hay un bien jurídico que se llama la libertad, pero no me ha indagado que hay otros bienes jurídicos importantes en alguno de esos delitos o en otros delitos. Entonces, ¿qué significa? Que las propuestas nuestras están limitadas, están muy limitadas. Hay que determinar varias cosas. ¿Quién hace la ley y qué puede hacer el que hace la ley? Ese es un libro que estoy revisando allí, que el hecho de que yo puedo modificar el Código Penal. Primero, tengo que tener legitimidad para hacerlo, pero hay aspectos del Código Penal que no puedo cambiar. No me puedo meter con los bienes jurídicos de los ciudadanos. ¿Qué le digo con esto? Que también tengo que pensar que al lado de la criminalidad común existe una criminalidad económica que yo tengo que debatir y que tengo que estudiar y profundizar para de alguna manera incluirla o no en el Código Penal. Porque hay una corriente también de autores importantes que han dicho, por ejemplo, que muchos de esos delitos, para poner un ejemplo, los delitos socioeconómicos, como llaman los españoles, algunos de esos delitos no deberían estar en el Código Penal. Pero esa es una opinión. ¿Por qué? Porque usted ha desbordado quizás el Código Penal con materia que el Código Penal no puede resolver, porque son problemas de otra naturaleza, que son demasiado sobrecarga a los tribunales, a la fiscalía, con temas que no podemos manejar en la legislación penal. Por eso algunos proponen que forme parte de otras ramas del derecho, con otras sanciones, con otros mecanismos distintos a lo del Código Penal. Entonces, hay que tener cuidado también de querer resolver esta gran criminalidad con los instrumentos que tiene el Código Penal. ¿Sí? Mire que le estoy hablando solamente del Código Penal. No me estoy refiriendo al Código Procesal Penal, porque esa no es mi especialidad. Tendríamos que escuchar lo que dicen los especialistas en proceso penal, que son otros. O sea, yo no puedo saber de todo. Y yo he dedicado la docencia fundamentalmente al derecho penal de fondo. Le pongo otro ejemplo. Se ha propuesto limitar la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público a 6 meses. ¿Sí? 2 abogados han propuesto a la Cámara Legislativa a través del procedimiento correspondiente y se ha aprobado, creo, en primer debate para limitar en 6 meses. El procurador, el líder de la investigación de los delitos, el jefe del Ministerio Público, el fiscal general, como le llaman en Colombia, está en contra de ese límite que le va a imponer la ley. Bueno, pero es que yo no sé si los 6 meses está bien o está mal. Lo que pasa es que aquí no hemos debatido, ¿sí?, con gente que no esté contaminada en el ejercicio profesional. Y como dijo la profesora, yo también tengo algunos casitos y también tengo algunos intereses en el ejercicio profesional. Es decir, tenemos que convidar, que concitar gente, invitar gente que conozca la materia, que no venga del ejercicio profesional, sino que venga de la academia, ¿sí? Y que nos dé luces de qué es lo mejor para la justicia. Le pongo solamente ese ejemplo. En resumen, no se trata de reformar, se trata de buscar una política penal. Fíjese que ya no le hablo de criminal, es decir, de unas leyes penales que permitan que ambas clases de criminalidad puedan ser perseguidas sin tanta discriminación, que es lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque eso al final desmoraliza a la población entera, no solamente al que ha cometido un delito, sino a todos. A todos nos desmoraliza poder observar que el principio de que la ley penal es igualitaria parece que se derrumba frente a estas circunstancias. Entonces, yo pienso
que lo primero es que nosotros nos comprometemos a debatir y a participar, y por eso le agradezco a la profesora Julia Stein, y la verdad que la felicito también porque tenga esta, aunque seamos nosotros solamente los que estemos aquí, ya hemos ganado bastante, esta apertura para que por lo menos la gente sepa que estamos y que tenemos unas ideas que a veces no la queremos decir mucho porque o son mal interpretadas o porque tienen otro, y no necesariamente eso. Lo estamos haciendo porque queremos contribuir, porque nos gusta. Por supuesto que tenemos también nuestros intereses, pero en este caso sería un interés de vivir en una comunidad mucho más equilibrada y más justa. De manera tal que yo creo que ganamos bastante en este foro con que ustedes puedan escuchar estas ideas, escuchar otras ideas, y el mejor lugar, me parece a mí, siempre es la academia, porque en la academia usted no tiene compromiso con nadie, ¿sí? El compromiso suyo es cumplir con la asignación que le dio la universidad, ¿no? Y ya está. Usted puede tener una opinión distinta a la que tienen otros sectores. Es importante, y entonces vemos que ahí el profesor, con la pregunta que le ha hecho Antonio, aborda otro tema en la política criminal al momento del diseño de la norma jurídica penal, la técnica penal legislativa. Yo pienso que ahí es donde está la falla, porque hay que consultar a todos los sectores y hay que entender la técnica penal legislativa, que no solamente la da el experto en derecho parlamentario, que sabe de el diseño en cuanto a forma de la norma. Hay una técnica penal legislativa que tiene que ver con la estructura en sí de los tipos penales, los diferentes tipos penales. ¿Por qué es necesario tener tipos penales autónomos? Una mejor descripción, no solamente en el título, sino en cada uno de los capítulos. A veces siento, profesor, que tenemos temor de que el código sea extenso y metemos en un solo capítulo varias figuras delictivas que no identificamos. Y el Código Penal es un texto que debe ser de conocimiento de toda la población. A mí me gusta mucho una parte de su libro de política criminal, y por eso hago esa puntualización donde usted habla de las diferentes racionalidades. Habla de la racionalidad jurídica formal, de la pragmática, de la lingüística o comunicativa, que se pueda, me gusta mucho usted cómo la desarrolla, que el emisor, el mensaje tiene que ser claro. Lo que nosotros hablamos, una tipicidad de inequívoca. El lenguaje, el mensaje tiene que ser claro. No solamente el abogado penalista debe entender el Código Penal. ¿Por qué lo debemos entender todos? Porque conocemos la facultad sancionadora del Estado y en qué medida el Estado me puede coartar a mí mis derechos, mi garantía. Quiero abrirle el micrófono al profesor, otros estudiantes. Profesor, usted iba a comentar. No, yo no me quiero tampoco, quiero que los estudiantes participen y que intervengan, porque, no sé, me parece importante. Usted ha dicho cosas importantes, profesor, allí. Incluso hay unos libros muy buenos sobre la técnica y dicen que es una disciplina aparte incluso, lo del cómo elaborar. En España hay un gran desarrollo bastante detallado de cómo se va a formar la ley penal, por lo menos, ¿sí? Y cuáles son las consultas que se deben hacer antes de preparar lo que ya Ernest Belin, a principios del siglo XX, hizo, ¿verdad? Que fue proponer una norma, un tipo penal que cumpliera a cabalidad, como usted también lo dijo, con el principio de legalidad. Nos encontramos cada vez
más con tipos penales complicados, porque hay un desconocimiento del derecho penal que llaman algunos nuclear. Cuando vamos al derecho penal especial, a los tipos penales especiales, nos encontramos que hay una regulación distinta para la complicidad, es decir, desconocemos las normas de la parte general porque tenemos ahora normas no necesariamente coherentes sobre la participación en la criminalidad organizada, para poner un ejemplo cualquiera. Y otro punto que usted dijo, profesora, que me pareció importante, en la revisión que hice del código, yo me di cuenta que nuestros codificadores, si lo comparamos con el Código Penal de Costa Rica de 1970, en algunas figuras delictivas nosotros hemos sido como tímidos, como que no nos atrevemos, ¿sí? A incorporar aspectos en el Código Penal que son importantes. O sea, nos hemos quedado con el Código Penal de San Ardelio. Exacto. No, claro, yo estoy claro. No podemos inventar el agua caliente que ya fue inventada, pero pareciera que tenemos que salirnos un poco de esos esquemas para permitir que hayan otras ideas y dejar un poco la timidez y hacer un poco más agresivo a la hora de describir los hechos delictivos, porque si no, le pongo el siguiente ejemplo. La compra de un auto, usted compra un auto, ¿verdad? Y lo que usted está comprando es una estafa, ¿verdad? Le están dando apariencia de compraventa lícita de una actividad mercantil con un agente de comercio, y en realidad en el fondo hay una estafa. Bueno, usted va al Ministerio Público y dice, bueno, ¿hay contrato? Si hay contrato, yo no voy a investigar esto, porque es un asunto civil. Ya está. En Costa Rica modificaron eso y convirtieron eso en un delito. ¿Sí? Porque se atreven, ¿sí? Oiga, usted lo que le ha dado es apariencia, un contrato mercantil, pero en el fondo lo que hay es un delito aquí. ¿Sí? Entonces, allí estamos, yo creo que un poco nos hemos comportado tímidamente. No nos queremos, como que el tiempo nos ha rebasado también. No sé, quizás hemos tenido pocos contactos con los que están, quizás es una autocrítica, con la gente que está en la vanguardia, en España, en Alemania, en otras partes que están pensando los temas y los están incorporando al Código Penal. Bueno, usted también dijo algo importante, los códigos penales extensos. El Código Penal español de 95, la verdad que es horrible, porque tiene una gran cantidad de tipos penales. No sé, somos una sociedad más pequeña, con menos población. Convertirlo todo en penal también es un problema. Yo creo que hay que buscar un punto ahí intermedio de los grandes temas, no porque hay una pequeña, yo creo que toda la criminalidad es importante, toda. Sí, toda debe ser objeto de tratamiento igualitario, ¿sí? Y que es cierto que es la última ratio, pero también esa otra mentira del Código Penal. El Código Penal tiene un principio y dice la última ratio, pero cuando usted entra al Código Penal, a la parte especial, se da cuenta de que todo usted lo ha convertido en delito y no hay ninguna última ratio. Sí. ¿Sí? Hay una discordancia, una contradicción en el propio Código Penal, en lo que supuestamente persigue y lo que realmente reprime. ¿Qué otra de los invitados participantes quiere hacer algún comentario, una opinión, una pregunta? Estos son los espacios que debemos aprovechar. Ahí está la política criminal. Ustedes van a ser los futuros asesores del país. O puede ser de otro país. Puede ser a nivel de la comunidad internacional. De que estamos confrontando problemas que tienen que ver con la política criminal, eso es un hecho, lo hemos visto aquí.
Algo importante que dice el profesor, todos podemos contribuir desde el punto de vista de hacer nuestro rol, hacer lo que nos compete bien como ciudadanos, como hijos, como amigos, como padres de familia, como hermanos, su rol como hermano, su rol como amigo. También tenemos un rol como amigo. A las amistades también hay que darle tiempo, a los hijos, a la pareja, el esposo, la esposa, el novio, la novia, y todo eso contribuye a la política criminal. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál sería una propuesta que ustedes pudieran hacer? Profesora, A yo ver, George. quisiera, Ajá. bueno, con respecto a lo que viene siendo la política criminal, yo me acuerdo que había leído hace algunos años sobre lo que viene siendo actividades, por ejemplo, en urbanizaciones o barriadas, que viene siendo la realización de actividades, ya sea de fútbol, o sea, deportes, tanto que pueda ser literatura y demás, para que se le ayude a los jóvenes, para que se integren a actividades que sean, diría yo, productivas, no que se vayan por el lado camino, porque si bien podemos ver en áreas que son donde hay una actividad delincuencial muy alta y es lo único que ven, es lo único que van a saber hacer. Y es muy difícil que ellos prospere en esa comunidad, ¿no? Por esa parte yo sí pienso que sería bueno idear actividades que ya sean deportivas o académicas para que los jóvenes puedan interesarse de cierta manera en esas áreas y que se alejen un poco de la área del aspecto criminal que viven diario en su vida, porque, ¿sabe? Las cosas pienso yo que son así en muchos barrios que se pueden ver, que apenas se despierta puede ver de que, ay, mataron a alguien a unas calles y es difícil porque al acostumbrarse a eso no es bueno y eso es lo único que va a traer. Y se ve actualmente el aumento delincuencial que a cada rato matan a alguien o siempre son los jóvenes que van eh, cometiendo los actos ilícitos. No Y sé. entonces, ¿cómo se haría, por ejemplo, para los lugares clase media alta, clase alta, que también hay homicidio, que hay tráfico de drogas, hay problemas de adicción? Yo siento que ahí entonces volvemos a la política criminal. Uno de los ejes transversales es la política familiar. ¿Qué es lo que está pasando qué características tiene la familia de un sector versus la familia de otro sector? ¿Cuál es el perfil que llegan a tener los mismos problemas? ¿Ves? Profesora, perdone que intervenga, me parece muy bien lo que dice el joven, el estudiante, y también lo que dice usted. Allí, porque es cierto, usted está preocupado, y eso es muy bueno, está bien, por los barrios, las comunidades que no tienen recursos, pero también tenemos los sectores que sí tienen los recursos y cometen una gran criminalidad. Yo pienso que allí quizás, una idea nada más, tendríamos que reforzar los temas de los valores de la gente que se aprenden en la educación, en las escuelas, el valor de la solidaridad. Es decir, usted tiene recursos, usted va a una escuela, a una universidad, usted tiene pero usted también va a tener que aprender a que usted tiene que ser solidario, que usted tiene un compromiso social. Entonces, eso lo tenemos que aprender y se aprende en las escuelas o en la casa. Algún mecanismo habrá que disciplinar para imponer, y miren que le digo imponer, porque volvemos al tema de la familia, y ahí hay familias desposeídas y hay familias que tienen poder y cometen crímenes, no necesariamente porque uno no tenga recursos, va a cometer delitos. Entonces yo pienso que reforzando los valores, y eso lo puede hacer únicamente el Estado, ¿sí? El Estado con todos los grupos sociales para reforzar esos valores que son importantes para la convivencia. Así que vivo con otros, que coexisto con otros, tenga recursos o no tenga recursos. ¿Sí? Que tengo que respetar a todos los ciudadanos, sean trabajadores o sean los gerentes de las empresas. De manera tal que yo creo que allí quizás nos alejamos un poco de lo que hacemos nosotros acá,
pero nosotros le damos también mucha importancia al tema de la educación. Para mí, todo es la educación. Si invertimos recursos, todo el recurso que se pueda a la educación, vamos a ganar en mucho, vamos a ganar en todos los temas, porque esto es fundamental. Muy bien, vamos en los 6 minutos que nos queda, vamos a compartir primero con Joseph y luego con Madeleine. Joseph. Buenas noches, profesora Julia. Siempre un gusto escucharla. No pude estar desde el inicio de este conversatorio, pero aproveché en lo que terminó mi clase para entrar porque sí sé que el tema es interesantísimo y quería aprovechar que estaba el profesor Hipólito para hacerle un cuestionamiento ahora que estamos hablando de política criminal que a mí siempre me ha hecho muchísimo ruido. En el tiempo que tengo en este conversatorio, escuché decir a la profesora Julia algo que me pareció interesante y yo lo llevo aún más a otras esferas del derecho. La profesora decía que el Código Penal y estas normas deberían ser de conocimiento de toda la población. Para mí, en lo personal, el derecho en general debería ser conocimiento de todos, debería estar incluido, incluso debería haber un plan de la mano con el Meduca para que estuviese incluido en nuestras escuelas desde que se es niño a nivel constitucional, conocer cuáles son tus garantías fundamentales, entender de deberes y derechos. Entonces, en ese sentido, pues apoyo mucho la opinión que acaba de dar el profesor sobre que todo es cuestión de educación y en efecto así es, no es una cosa que trasciende, que se queda solamente en el terreno de barrios populares, eso trasciende a diferentes sectores porque para la criminalidad no hay un extracto social, existe crimen organizado, existen agrupaciones delictivas cuyos ingresos no son mínimos, sino que subsisten a raíz del delito. Entonces, en ese sentido, se habla mucho de prevención, de tratar de prever que ocurran estas cosas. Entonces, mi pregunta, o más bien sí, es una pregunta, porque quisiera saber su opinión al respecto. Mucho se discute sobre el aumento de penas, que penas más severas, que no son la razón, que hay que prevenir. Pero ¿cómo se hace o cómo usted cree que puede hacerse cuando no existe ya la manera de prevenir? Decía mi abuelita que árbol que crece torcido jamás endereza y los dichos de la abuelita para mí son ley. ¿Cómo se hace para prevenir que alguien que no recibió esa formación en las edades en las que se debería y que ya estar inmiscuido, ya sea por el entorno o porque ya tiene una presión o pertenecen a bandas, a rencillas, ya salir de ese entorno no es una opción porque o vas preso o vas muerto? ¿Cómo se hace para minimizar esa criminalidad que tenemos en nuestro país? El no ver tantas noticias atroces a diario si no existe una manera de preverlo ya, porque hay grupos en los que la prevención ya no es posible. No sé si la profesora quería decir algo. Muy bien, Joseph. Gracias, profesora. Bueno, mira, yo pienso que sí. ¿Va a decir algo, profesora? Como usted sabe de este tema también. Usted es el invitado. Bueno, mire, gracias, profesora. Joseph, me parece muy bien tu participación y el entusiasmo con que estás haciendo, lo que eso es lo importante para ustedes. Sí. No es que tenemos la razón, ni yo, ni usted, ni yo, no tenemos, ni la profesora, estamos sencillamente planteando posibilidades, alternativas frente a un problema importante que compromete la convivencia. Si tú comparas las penas de los Estados Unidos, de pena de prisión, y las que hay en Francia, en Europa, en Alemania, uno se da cuenta que las penas allá son bastante racionales. Creo que no pasan el techo de 12 años, porque ellos tienen ya la idea de que después de eso hemos perdido a la persona para siempre. Lo que pasa es que además de la pena de prisión, que a veces es una pena anacrónica, pero que la tenemos allí para casos límites importantes, tenemos que también ver la posibilidad de acompañar a la persona que ha cumplido o que está cumpliendo una pena de prisión. Que es que lo abandonamos, lo mandamos a la prisión y ya está. Y lo abandonamos durante todo ese tiempo. Y después que sale de ahí, lo seguimos abandonando. Yo entiendo que de un libro que leí del profesor Wilfred Hassemer hace mucho tiempo, hay en la legislación penal alemana, hay una especie de acompañamiento
con la persona que ha cometido, sobre todo en la delincuencia juvenil, de acompañar a la persona, siempre estar pendiente de los programas dentro de la prisión y post penitenciario, es decir, crear alternativas y yo pienso que no debemos perder la esperanza siempre, que es el fundamento del derecho, del deber ser, que siempre podemos lograr mejorar los seres humanos todos. Yo creo que cada día podemos, y la educación nos ayuda, como usted bien dice, a esto, a ir mejorando. No damos por perdido que la gente haya cometido un crimen, sino que lo podemos ir también proporcionándoles terapias y métodos, instrumentos, para que por lo menos no afecte a la población, lo podamos de alguna manera neutralizar. Yo creo que no debemos perder la esperanza, porque es un ser humano también que es producto de un medio social. ¿Sí? Por supuesto que hay delitos que son los menos, que se deben a complicaciones psicológicas y psiquiátricas, pero esos son los menores, ¿no? La gran criminalidad o el volumen pareciera que no está por allí. Eso es lo que dicen los investigadores. Entonces yo creo que no solamente arrojándolos a la prisión, llevándolos a la prisión y olvidándonos de ellos, vamos a lograr, porque ese es un ciudadano como cualquier otro, un ciudadano que ha cometido un error, pero que tiene también derecho a seguir participando de la vida social, porque a lo mejor algunos han cometido delitos atroces, graves, que no nos hemos enterado y no han llegado nunca a la prisión. Entonces, creo allí que ese quizás, y tenemos que pensar y ver también, no para copiar, sino que qué se ha hecho en otras partes, de acuerdo con sus realidades, y enterarnos un poco, capacitarnos, ir a estudiar. Yo siempre estimulo a los estudiantes que se vayan a estudiar para que conozcan otras realidades, otros países, otra cultura, y podamos pues aprovecharnos de todo eso. Gracias, profesor. Vamos con Madeleine. Buenas noches, profesor. Un placer estar con usted. Al profesor Hipólito, muchas gracias por la exposición. En base a lo que planteaba el compañero anterior, yo pienso que la familia juega un papel muy importante dentro de esto, que debería ser la base de todo. ¿Por qué digo esto? Por la razón de que yo siento de que por lo menos no dedicamos como padres el tiempo necesario que los niños necesitan. ¿Y qué pasa? Cuando los niños llegan a cierta edad, ellos buscan ese cariño en otras cosas, ya sea en la calle, en la delincuencia, en el vicio, en las drogas, y allí es donde caen en lo que es la política criminal. En cuanto a lo que dice mi compañero José, lo que es en los centros penales, la gente que cae en los centros penales, ¿cómo profesor podría asegurarme de que esa persona pueda cambiar? Si muchas veces los centros penales aquí en Panamá no se da lo que es la resocialización en sí. Yo veo de que ellos no tienen una capacitación como para decir el día de mañana yo me puedo enfrentar a la sociedad, conseguir un trabajo, pues para ya salir de esta vida. Ese sería mi punto de vista. ¿Cómo no? Muy bien. Vamos, Esteban. Concluimos con Esteban. Esteban. Buenas noches, profesora y profesor Hipólito. Yo no tengo una aportación, sino tengo una pregunta, porque el profesor nos está tocando el punto de que los delitos socioeconómicos se deberían despenalizar, o sea, cambiar de rama penal a otro tipo de rama. Además de esos delitos, ¿se pueden despenalizar los delitos contra el honor, profesor? Fíjate, muy bien, gracias por la pregunta. Este es un tema interesante. Acá entrenó profesora, la primera intento de suprimir los delitos contra el honor en el Código Penal. Habíamos invitado al profesor Francisco Castillo González de la Universidad de Costa Rica, que fue mi profesor y es un hombre conocedor y tiene un libro que se llama Los delitos contra el honor, creo,
o la excepción de verdad en los delitos contra el honor en el Código Penal costarricense del 70. Y él lo pudimos llevar a la asamblea y él dio allí y le dieron cortesía de sala y en el pleno pudo opinar pues, de por qué era inconveniente que se suprimieran del Código Penal los delitos contra el honor. Bueno, logramos esa batalla allí. Ahora lo que ha pasado, lo que pasa es que aquí hay dos intereses en juego. La libertad que tienen los medios de decir las cosas a través de los medios de masas, los más medios, y la libertad de expresión de estos medios, y el derecho a la dignidad que tenemos todos los ciudadanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un derecho a decir la verdad no existe totalmente. Fíjense que yo pienso que deben mantenerse los delitos contra el honor en el Código Penal como una medida de prevención general, porque de otra forma los ciudadanos con derechos sin ello podrían decir de todo contra los ciudadanos, ¿sí? Y eso no es posible. Lo que pasa es que aquí no es conveniente, hay un desconocimiento por lo que se puede decir. El profesor Castillo dice que cuando se trata de funcionarios públicos o de personas que pretenden dirigirnos, entonces los ciudadanos sí tenemos derecho a hurgar y conocer lo que esas personas hacen. Porque él dice que la sociedad no puede ser gobernada por malhechores. Y los medios ahí sí tienen y no tendrían ninguna responsabilidad porque ese es su deber de denunciar hechos delictivos de los funcionarios que pretenden o de las personas que pretenden dirigirnos o que efectivamente nos están dirigiendo. Entonces dice que ahí sí tenemos ese derecho a decirlo, ¿sí? Pero cuando se trata de la vida privada, conyugal, de la familia, no tenemos derecho a decir algunas cosas, porque nos estamos metiendo pues en otro bien jurídico que se refiere a la intimidad y que también es muy importante para la personalidad, para la familia, para la imagen de los ciudadanos. Siempre dicen que en Estados Unidos no es delito. Lo que pasa es que Panamá no es Estados Unidos. Nosotros tenemos que debatir nuestras leyes penales de acuerdo con nuestra realidad cultural, ¿sí? Y pareciera que hasta el momento la realidad cultural nuestra es que mantengamos esos delitos como un mecanismo de prevención general para impedir, ¿sí? Que sean ultrajados los ciudadanos por otros ciudadanos. Muy bien, le agradezco, profesor. El tema ha sido muy interesante. Política criminal, ¿hacia dónde vamos en la política criminal en Panamá? ¿Qué es la política criminal? ¿Qué podemos hacer nosotros en cuanto a la política criminal a nivel de individuos? Le agradezco una vez más. Siempre los micrófonos de este programa están a su disposición, profesor, y para todos ustedes, estudiantes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a Dios usted, los bendiga. profesor. Salud. Hasta luego. Salud. Luego. Salud.